Vamos a conversar con el asambleísta abogado Luis Almeida, que tiene muchísimos años de experiencia desde las curules legislativas. Divida la pantalla, por favor. Ahí está. ¿Cómo está usted, asambleísta? ¿Sí me escucha bien? Mucho gusto, sí, escucho muy bien al programa, Jimmy. ¿Cómo está usted? ¿Está por Quito o en Guayaquil, el asambleísta? Estamos acá en la ciudad capital. Me hubiera encantado ir personalmente porque ya estoy vacunado desde el mes de mayo, pero es mejor a veces así estar presencial. Pero bueno, correcto, estamos aquí con correcto. la técnica y haremos todo lo posible para que salga bien esto. A ver, asambleísta, usted anunció que va a iniciar el trámite, si es que no lo inició ya, de un juicio político contra el superintendente de compañías por el caso ISPOL. ¿De qué lo responsabiliza usted al funcionario? Bueno, es una investigación que ya está iniciada desde hace más de un mes. Usted debe recordarse cuánta plata se han perdido, se han robado, se han apropiado allí en el ISPOL. Y eso ha sido un manejo que de una u otra manera la superintendencia de compañías ha tenido mucho que ver. Concretamente, el propio superintendente, ¿no? Y en tal sentido, las investigaciones que hemos hecho, justo Diario El Expreso también lo ha hecho enormemente y muy eficientemente. Y pues bueno, en las próximas horas ya estamos recogiendo las firmas, son 35 firmas que tenemos que recoger y vamos a decir algunas cosas importantes. No se trata de hacerle mal a nadie, pero el dinero público hay que cuidarlo. Son 934 millones de dólares que se perdieron, se robaron del ISPOL, le robaron a la policía. Imagínese usted, algo terrible. No es otro tipo de cosas aquí, pero han habido también funcionarios internos de la policía que han estado metidos allí, pero acuérdense usted que la investigación nuestra no es penal, sino una investigación de tipo política, que significa pues cesar en las funciones a ese funcionario y pues lógico inhabilitarlo por un año o 2 años de acuerdo a la ley. En todo caso es una sanción moral que puede desembocar también en un juiciamiento penal y eso es lo que realmente tiene que hacerse. Yo estoy coordinando mucho con los perjudicados este problema porque no puede ser de otra manera, porque a la larga, después que hicieron una ley, resulta que no pagan los afiliados de ellos, sino que paga el propio pueblo ecuatoriano por lo que ocasionan estos funcionarios malintencionados. Asambleísta, ¿usted cree o usted ha detectado en la investigación que está haciendo, en los documentos que ha recibido, que el superintendente de compañías omitió algunas acciones para poder hacer un seguimiento de todo este proceso que bueno, que ya es público, ¿no? Yo creo que ahí hubo una cuestión orquestada, ¿no? Yo creo que el superintendente tiene mucho que ver en esto. Yo no digo que es el principal ladrón del tema ni que se apropió de todo, pero él permitió, él también se debe haber beneficiado y eso vamos a probarlo en el proceso político y vamos a decir también cuánta cantidad de dinero algunos se han llevado. Si no hubiera sido por la investigación en la justicia de los Estados Unidos, no conociéramos nada. En nuestro país aquí las cosas se conocen es cuando ya otros hasta han sentenciado. Pero vamos a meterle mucho ñeque. La Policía Nacional también está haciendo esfuerzos. Sé que en estos días ya están yéndose a los Estados Unidos para intentar, pues, con el procurador y la fiscal general o un delegado, intentar recuperar parte de ese dinero que está robado allá. Pero no solamente en los Estados Unidos, hay dinero en España, hay dinero en Nassau, hay dinero en las Islas Vírgenes, hay dinero en varios paraísos fiscales donde estos personas de malos antecedentes se robaron los dineros de la Policía Nacional. Bien, seguimos con Omar Jaén, pero antes de darle paso solo quiero hacer una pequeña digresión. Oiga, asambleísta, ¿no cree usted que después de haber visto y durante todo el día lo que pasó otra vez en la cárcel de Guayaquil y otra vez en la cárcel de La Tacunga, no debería haber ya, no sé si algo más que un exhorto, pero no sé si la asamblea puede hacer algo, porque ya uno ya no sabe a quién pedirle
que intervenga para que el sistema carcelario sufra un cambio de 180 grados? Oiga, Jimmy, con mucha sinceridad le debo decir que todo este problema es por el cambio del Código Integral Penal. Eso no es que el código los invita a matar ni a asesinar, sino que hay muchas leyes articulados, que son permisivas y que de una u otra manera son confunditorias, que confunden la cosa y que en definitiva eso nos perjudica. Pero también son los malos ejemplos, Jimmy, y cuando un gobernante da buenos ejemplos, el resto de gente también actúa bien. Y también ver tantos malos ejemplos, la gente a veces como que ya es todo normal. Vea usted que en nuestro pueblo a veces en el vulgo se ha escuchado que dicen por allí, roba pero hace. Bueno, en última instancia dice la gente, bueno, pero aunque se hace. Miren, el pueblo es intuitivo. Yo no estoy echando la culpa a la ignorancia de nuestro pueblo, no, de ninguna manera. Pero es tan intuitivo nuestro pueblo que yo creo que, por ejemplo, en el caso de la legisladora Cerda del Oriente, es una persona campesina y aunque yo he oído todo el video, no era la intención de ella inspirar al robo. Es decir, roben, pero roben bien. Pero roben bien, ¿sí me explico? Entonces, todas esas cosas son malos ejemplos. Y si vemos que de una u otra manera los jueces chantajean, presionan, apretan a tantos presos, acuérdese usted que los presos de ahí en la cárcel siguen trabajando, pero trabajan para poder subsistir ellos y para poder subsistir sus familias. Entonces yo creo que todo ese sistema habrá que corregirlo para que realmente haya una reinserción verdadera. De lo contrario, esto va a ser una matanza. Alguien me dice, allí ya no cabe más que matar a esta gente. Eso tampoco es justo. Entonces, pero hay que, de una u otra manera, pese a que los han separado, sé que los separaron hace un tiempo, pero sigue el problema, hay un germen ahí de violencia por algunos motivos, ¿no? Y eso hay que resolverlo y resolverlo bien y resolverlo ya. Asambleísta, Omar Jaén le saluda, buenos días. ¿Cómo ha estado? Mucho gusto. Asambleísta, mucho gusto. Si bien ya hay un comunicado de la bancada del Partido Social Cristiano con respecto a esta posible consulta popular, ¿no? Que si bien la mencionó un colega suyo, pero desde el gobierno oficialmente no ha habido una versión. Sí, ¿sabes qué? Vamos a enviar una propuesta a la Corte Constitucional. Todavía es un veremos. Pero, ¿qué opina usted? ¿Usted cree que se tienen que reducir a la mitad los asambleístas? Mi querido amigo, yo soy electo en primer lugar. Si fuese un egoísta, dijera bien. Pero ¿cuántos ramos van a sacar 20 legisladores del Parlamento, 30 legisladores del Parlamento? Que ahorraremos $2 millones, $3 millones en sueldos, no más. El problema no está allí. Cuba tiene 580 legisladores, sin embargo ha tenido una buena educación y una buena salud. Eso me refiero a Cuba. Uruguay, ¿cuántos tiene? Chile, ¿cuántos tiene? El Perú, ¿cuántos tiene? Allí no está el problema. Al pueblo no le importa el número de legisladores. Al pueblo lo que le interesa es que haya comida en el estómago, que haya trabajo y que haya felicidad. En tal sentido, no podemos intentar engañar al pueblo, que el pueblo no es tonto. Ellos saben que no es el problema el número de legisladores. El problema es el cambio de actitud. Primero, cumplir la promesa. Si alguien promete algo, tiene que tratar de cumplirla. Y la honradez es que si no puede cumplir, mejor no lo diga, porque de lo contrario, al último le pasa factura al pueblo, porque el pueblo no se deja engañar. Entonces, yo creo que allí no está el tema. En el Consejo de Participación Ciudadana, usted, Jimmy y yo hemos sido legisladores en algunas oportunidades, usted creo que una o dos y yo varias. El Congreso elegían antes. ¿Qué nos decían allá? Que se están repartiendo, que el sector tal tiene tal cosa, que el sector tal. Bueno, vea, siempre va a haber un resquicio. Hoy en día, el Consejo de Participación Ciudadana, sea lo que sea, lo eligió el pueblo. Entonces no podemos quitarle esa atribución. Es más, la Corte Constitucional dio el camino para algún tipo de reforma constitucional que tiene que ser primera hecha en 2 discusiones en el Parlamento. Y lo resolvió hace poco tiempo la Corte Constitucional. Un primer debate, un segundo debate, tiene que haber una diferencia entre el uno y el segundo debate de tanto tiempo. Y de allí, una vez que si hay las 2/3 partes, el pueblo ecuatoriano
tiene que ir a votar. O sea, abogado, el pueblo fue que decidió aquello. Solamente, entonces, a ver, podemos tirar abajo eso fácilmente. Permítame tener algo claro. Hay doctores en derecho que dicen, ya la Corte Constitucional dijo que eliminar asambleístas y eliminar el Consejo de Participación solo con reforma parcial de la Constitución. Perfecto, usted acaba de mencionar que tiene que haber 2 debates en el Pleno de la Asamblea. La pregunta es, ¿se necesita mayoría calificada o mayoría de 70? Sí, mayoría calificada, 2/3 partes. 91 votos. 137. Y eso no lo va a tener nunca, ni así quiere el gobierno comprar los votos. 91 votos. Claro. Es imposible. Por eso se los quieren bypassear, pues, doctor. Por eso se los quieren bypassear. Mande. Por eso se los quieren bypassear, pues, a la Asamblea. Sí, pero quieren bypassear ahora y ahí se equivoca el amigo Fernando Villavicencio diciendo que eso lo van a convocar directamente. Es imposible. Y eso sería un referéndum cuando se haga aquello. Entonces el pueblo, que no es tonto y que el pueblo eligió, al pueblo no le gusta que cuando él elija se lo quiten. Por eso es que usted ve que siempre ha habido unas revueltas después que sacan presidentes de la República aquí en el país. Entonces yo creo que en definitiva aquí hay que actuar bien. El tema tiene que ir por otro lado. El gobierno tiene que pensar que no se trata de eso. Y a mí no me importa si disminuyen en lo personal. O sea, no soy egoísta ni tampoco estoy peleando por mí, pero ese no es el camino. El camino es cumplir, que el Congreso, que la Asamblea cumpla lo que tiene que cumplir. Pero aquí vivimos un presidencialismo en este momento. Vea usted que ahora ha habido unas reformas a la ley de tránsito en el Ecuador. Ajá. Y resulta que ahora se están autorizando a todas las Uber y todas las Cabify para que hagan en igual de condiciones que los taxistas que pagan afiliación, que pagan una cuota, que se organizan y que de una u otra manera están ordenados, hacerlos competir deslealmente. Oiga. Entonces, esa cosa que la Corte Constitucional está actuando por encima del Parlamento también es ilegal. Entonces, yo creo que todo eso tiene que corregirse. El Parlamento es el Parlamento, es el hacedor de leyes, es el primer poder del Estado. Y la Corte lo que tiene que hacer es cumplir con la constitucionalidad de lo que le dispone la Constitución. Lógico, la Constitución del 2008 le dio casi una especie de candado non plus ultra a la Corte Constitucional, porque el correísmo, que estaba cansado de haber tantos golpes de Estado y que también ellos hicieron uno, dijeron, pues la única forma de que no nos voten es hacer este tipo de cosas. Pero todo eso pasa factura después. Nosotros tenemos que vivir en un país republicano, en un país democrático, en la que la gente se la escuche y a la gente hay que obedecerla. El presidente de la República no es ninguno, no me refiero exactamente al de ahora, no es ni ni capataz ni de una hacienda, ni nada. Es el primer empleado del país que tiene que cumplir lo que el pueblo desea que se haga. ¿Qué quiere el pueblo? Felicidad. ¿Qué quiere el pueblo ahorita? Empleo. ¿Qué quiere el pueblo? Salud. La salud se la está cumpliendo en el término de las vacunas. Y de aquí tiene que venir la reactivación, porque si no hay reactivación, ¿a dónde vamos? Ok, asambleísta, la última interrogante antes del paso a Alondra. A ver, estamos en un momento de tregua política, digamos, porque va muy bien el proceso de vacunación en el país. Pero ahí subyacente, está ahí latiendo el tema del desempleo que no mejora. El tema que, ¿cuántos ecuatorianos pasaron de la clase media? 1 millón el año pasado. El año pasado pasó 1 millón de personas en la clase media a la pobreza. 1 millón más. 1 millón más. Tenemos la crisis carcelaria. No hay empleo, hay violencia, hay hambre. Aquí en Guayaquil nuevamente ya hay carpas de personas viviendo debajo de los puentes porque no tienen un techo. Se viene una reforma tributaria que ya el gobierno dice que la va a presentar donde ustedes, en agosto. ¿Qué se viene políticamente? ¿Qué presiente? ¿Qué huele que se viene de aquí a agosto en el país, abogado? A que huelo a que el gobierno no va a tener mayoría si es que va a mandar impuestos nuevamente. Nosotros prometimos, tanto el señor Lazo como yo y como toda la gente que está en el Partido Social Cristiano y lo que lo apoyamos a ellos y que ahora nos barajaron, nosotros prometimos cumplir con muchas cosas, ¿no? Nosotros prometimos bajar impuestos, nosotros prometimos darle mucha eficiencia al sector agropecuario,
reactivar la producción, desaparecer el CENESID, prometimos el libre ingreso a la universidad. Lucho Almeida ya está haciendo esa ley y la va a entregar en las próximas horas, pero aquí le prometimos muchas cosas a nuestro pueblo. Está bien, el gobierno está haciendo bien con la vacunación y eso hay que agradecer, pero agradecer en el término de que está cumpliendo esa parte. Pero de allí viene la reactivación. ¿Cómo reactivamos? Aquí tenemos que bajar los impuestos y permitir que la inversión internacional venga como sea. No solamente estimular a la empresa extranjera a que venga a invertir aquí, no pague impuestos, está muy bien, porque a la larga el Estado sí gana, sino que al nuestro, al emprendedor nuestro, al comerciante pequeño nuestro, tenemos que darle muchos estímulos, porque una empresita pequeña de 8, de 10 empleados se quiebra al 1 año, al año y medio, a los 8 meses, porque de ahí no tiene cómo avanzar. Entonces, todo eso tenemos que preocupar. Y en eso, creo yo que, habiendo sido un comerciante de comerciantes, el señor Guillermo Lasso, por haber sido mucho tiempo banquero, que ahora ya no lo es, debe conocer todo aquello. Y nosotros también contribuir en términos de construir y reconstruir la patria. Tenemos alrededor de 70 mil millones de dólares en deuda, eso es terrible, más la pandemia también es terrible, pero tenemos que salir adelante, no hay otra alternativa. Abogado. Se eligió a diputados y a presidente para que solucione los problemas. Abogado, ¿cómo está? Le saludo a Alondra Santiago, un gusto. Digo abogado para mi fans. Qué gusto verla, qué gusto verla. Abogado. Usted alegra la vida en la mañana aquí en este programa. Ay, gracias. Oiga, ya que usted dice que los barajaron por ahí, yo necesito que usted me aclare el run run que escuché. Jaime Nebot va a ir a la sesión de este 25 de julio porque Guillermo Lasso sí iba a ir y como cortaron palito, no sé, ¿me puede aclarar si va a ir o no? Si por ahí le han dicho algo. Bueno, normalmente siempre lo han invitado al alcalde Jaime Nebot a la sesión. Al presidente de la República también lo invitan siempre. En anteriores ocasiones lo que pasaba era que la invitación llegaba tarde y el presidente no alcanzaba a ir. Es casi como decir no vengas, pero en todo caso no conozco del tema. Guayaquil le debe mucho a Nebot, es verdad. También el otro es el presidente de la República. No sé cómo esté esa invitación. Acuérdense que ya no soy concejal de la ciudad. Claro. Lo importante es que todos trabajemos por el bien del país y eso sería lo deseable. Y yo soy legislador, todavía no he recibido la invitación, pero se entiende que tampoco me la están negando. Entonces, como soy de Guayaquil y soy representante del pueblo guayaquileño, yo debo estar allí. Pero si no me ha llegado la invitación es falta de cortesía. Simplemente lo diría que no ha habido falta de cortesía o simplemente lo pregonaré si es que eso sucediese. Por eso es que hay que trabajar siempre en común acuerdo con la gente y ser también pues discretos y hay que ser también muy actuantes en favor del respeto del derecho ajeno, ¿no? No, ojalá lo inviten, hay que apurar el equipo de comunicación para que no cometa esa falta. Oiga, y la última pregunta, y permítame por favor preguntárselo como fue concejal de Guayaquil, ante un eventual distanciamiento que pueda ocurrir entre la alcaldesa Cynthia Viteri y Jaime Nebot, ¿podría haber este acercamiento entre Cynthia Viteri y Guillermo Lasso? Y creo, porque se ha visto que ya ha habido varias reuniones, etcétera, y esto también genera algunas dudas, ¿no? ¿Qué podría estar pasando, digo, y le pregunto políticamente en este caso? Usted hay que creer que yo le diga, depende de las encuestas. Vea, pero y don Jimmy, que es un experto en encuestas, sabe lo que le quiero decir con eso. Pero más allá de aquello, hay que ver quién quiera ir a la reelección, quién quiera apoyar o no. Hay que ver que si el otro quiere coger o no. Hay que ver si el otro, me refiero al presidente de la República, tiene candidatos sí o no. Y hay que ver la oposición a quién quiere poner o si en el grupo de Nebot surge una estrella roja para que realmente enrumbe a Guayaquil. Vamos a ver, no sabemos. En todo caso, la pregunta suya es interesantísima y me gustaría que la gente siga pensando en eso. Gracias, muchas gracias, asambleísta Luis Almeida del Partido Social Cristiano. Buen día, Lucho. Gracias. Buenos días, Jimmy. Un gran abrazo.